Muy buenos días, hermanos. Les saludo en la paz del Señor. Hoy en esta mañana es un día especial. Hoy es un día para adorar, para clamar al Señor, donde podamos aprender la palabra del Señor y podamos alabarle, glorificar su santo nombre. Para poder empezar este culto de este día, voy a leer este versículo de la Biblia que dice: venid, cantemos con gozo al Señor, aclaremos con júbilo a la roca de nuestra salvación, acerquémonos ante su presencia con acción de gracia, aclamándole con salmos. Amén, hermanos. Vamos a orar para poder cantar, alabarle a nuestro Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos esta dicha de poder alabarte, de glorificarte a ti, glorificar tu santo nombre, Señor. Y también, Señor, te pido que puedas ayudarnos a poder entender, captar lo que tú nos quieres decir en esta mañana, Señor. Por todas las cosas, Señor, que tú haces en nosotros día a día, Señor. Por las cosas materiales, Señor, que tú nos provees día tras día, mi Dios. Y también, Señor, quiero agradecerte por toda la iglesia, por cada uno de los hermanos, Señor, que día tras día en su diario hacer, tú los ayudas, Señor, tú los bendices, tú les das salud, Señor, por esta enfermedad que estamos pasando, Señor. Tú cuidas de cada hermano de nuestra iglesia, Señor. Y en esta mañana, Señor, quiero pedirte a que nos puedas ayudar, Señor, a poder dirigirte, cantarte a ti, Señor. Todos te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y en esta mañana vamos a cantar este himno en quechua que dice: Dios tataima taquiza. Cantemos, hermanos. Dios tataima taquiza, aleluya. Yaki pipis taquiza, aleluya. Dios tataima taquiza, aleluya. Yaki pipis taquiza, aleluya. Gracias takoiki, Señor, nunaku iniki manta, salvas kanyaming kamdi, aleluya. Gracias takoiki, Señor, nunaku iniki manta, salvas kanyaming kamdi, aleluya. Jesucristo salvawa, aleluya. Yawanita hincaspa, aleluya. Jesucristo salvawa, aleluya. Yawanita hincaspa, aleluya. Gracias takoiki, Señor, nunaku iniki manta, salvas kanyaming kamdi, aleluya. Gracias takoiki, Señor, nunaku iniki manta, salvas kanyaming kamdi, aleluya. Manyaku sa Dios manta, aleluya. Baika itu nakusa, aleluya. Manyaku sa Dios manta, aleluya. Aleluya. Gracias takoiki, Señor, nunaku iniki manta, salvas kanyaming kamdi, aleluya. Gracias takoiki, Señor, nunaku iniki manta, salvas kanyaming kamdi, aleluya. Aleluya. Ay tapis menakusa, aleluya. Menaku ang Diyos negan, aleluya. Ay tapis menakusa, aleluya. Gracias
que Señor, monaco y manta, salvas caña min kami, aleluya. Gracias taco y que Señor, monaco y manta, salvas caña min kami, aleluya. Amén, hermanos. Hemos cantado esa linda canción en quechua. Y para seguir adorando, glorificando al Señor, vamos a cantar este otro himno que dice, comprado con sangre por Cristo. Cantemos, hermanos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, mi gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Muy buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana, después de alabar, adorar a nuestro Señor, sentirnos gozosos, alegres, con esperanza siempre en nuestro Señor, nos toca entrar en el tiempo de la oración, el tiempo del Señor, de hermanos, entrar a la presencia de nuestro Señor, sabiendo, hermanos, que la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a nuestro Dios, y estos deseos que nosotros tenemos, los tenemos que ofrecer a nuestro Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Padre va a poder hacer su voluntad conforme a sus planes y a sus mandatos. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, en esta mañana vamos a confesar nuestros pecados, vamos a reconocer en agradecimiento por todos los beneficios que el Señor nos ha dado durante esta semana. Vamos a leer, antes de entrar a la oración, el Salmo 62, verso 8. Abran sus Biblias, hermanos. Salmo 62, 8.
Dice así la palabra del Señor: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Así que, hermanos, vamos a poner en las manos de nuestro Señor y, apelando a la ayuda del Espíritu Santo, vamos a orar por nuestra iglesia, por los ministerios. Que, hermanos, siga adelante y el Señor nos permita, y roguemos a Él para que volvamos a reunirnos en el templo. Ya estamos pronto, ya, hermanos, vamos a estar ya reunidos en la casa del Señor. Oremos para que este día llegue. Oremos, hermanos, por cada uno de los hermanos en la iglesia. Aún más hay hermanos nuevos, hay hermanos que están conociendo al Señor, y debemos darle la gloria y la honra a nuestro Señor por esta gran obra que el Señor ha hecho durante este tiempo. También, hermanos, oremos por el ministerio de niños, los jóvenes, que, hermanos, necesitamos seguir creciendo, edificándonos unos a otros. Y vamos a orar también por las iglesias en las que también están reunidos hoy en día y las que conocemos, hermanos, como la iglesia del pastor Freddy Mujica. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por los hermanos en Oruro, hemos estado visitando en este fin de semana, vamos a orar también por ellos. Oremos por nuestros hermanos de la ciudad de La Paz también, hermanos, en la iglesia de Nueva Jerusalén, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a entrar en oración y luego vamos a orar también, hermanos, por el tiempo de la predicación. Que Dios toque nuestros corazones y utilice al predicador, quien va a traer su palabra en esta mañana. Oremos. Amantísimo Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos porque otra vez más reconocemos y vemos tu voluntad en nuestras vidas. Al estar sentados, Señor, a través de este medio, entrando al lugar santo, a ese lugar donde tú estás, viniendo de todo corazón, exponiendo nuestros deseos en oración hacia ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana te pedimos, en primer lugar, que perdones nuestros pecados. Estamos delante de ti al pensar, al hablar, al actuar. Perdónanos, apelamos a la ayuda de tu Espíritu Santo, que intercede por nosotros, para que en esta mañana seas tú escuchando nuestras oraciones. Este ofrecimiento que hacemos hacia ti, de ruego y de clamor, Señor, por las necesidades, sabiendo que tú eres un Dios creador, un Dios soberano, un Dios que ha diseñado todo, y en especial eres nuestro Dios, nuestro Padre, quien por tu Hijo Jesucristo, que ha hecho la obra en la cruz, somos tus hijos, quien tú desde antes de la fundación de este mundo te acordaste de nosotros. Es por eso que venimos ante ti confiadamente al trono de la gracia, para pedirte, Señor, que conforme a tu voluntad, Padre, puedas tú conceder nuestras peticiones. Pero más allá de los frutos de nuestra petición, venimos a deleitarnos en oración, sabiendo que tú oyes nuestro clamor, sabiendo que tú sabes nuestras necesidades. Queremos en esta mañana poner en tus manos nuestra iglesia, los ministerios, Señor, que tenemos en la iglesia. Bendice a las hermanas, a los niños, a los jóvenes, quienes, Padre, estamos anhelantes y deseosos de volver a congregarnos, Señor, en el lugar donde teníamos por reunión. Padre mío, tú nos estás mostrando estos tiempos bajo tu voluntad, y, Señor, tú lo harás también ahora, para que volvamos y retornemos a esa confraternidad, a esa comunión, a esa hermandad que, Señor, tú nos has enseñado durante todo este tiempo, Padre, a través de las pruebas, las dificultades de la vida. Y cuantos más golpes hemos pasado, Señor, más sensibles, Padre, nos has hecho como pueblo tuyo, como esa comunidad que, Señor, te amamos y te adoramos. Permítenos, Padre, retornar para adorar juntos, honrar y glorificar tu santo nombre. Bendice a nuestros hermanos de diferentes iglesias. Aquí en Pacata Alta, Señor, también nuestros hermanos, deseosos y anhelantes de volver a congregarse, de honrar tu santo nombre. Bendice al liderazgo, Señor, de la iglesia allá, también en Oruro, a nuestros hermanos. Están, Señor Padre, siempre fervientes, deseosos y anhelantes
de seguir sirviéndote, y también por la ciudad de La Paz, donde, Señor, la iglesia necesita de un pastor. Tú bendice, Padre, bendice a aquellos hermanos también quienes han estado delicados de salud, Padre mío, y gracias te damos porque has puesto tu mano sobre ellos y hemos visto, Señor, tu bendición y el milagro, Padre, y te agradecemos por eso. En esta mañana oramos también, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, quienes, Padre, siempre están ahora saliendo de la ciudad, una mayoría de nuestros hermanos trabajando y exponiéndose siempre a esta enfermedad, y te agradecemos por tu bondad, tu misericordia y tu protección que, Señor, has dado a ellos, Padre, manteniéndolos con buena salud, fervientes, Padre, en el trabajo y deseosos, Señor, de volver ahora a congregarnos, y solamente ponemos en tus manos. Padre mío, cuántos también de nuestros hermanos hoy están reunidos en diferentes lugares y en todo el mundo, Señor, pues tu nombre sea honrado y glorificado, alabado seas tú, porque tú eres el único Dios donde, Señor, toda rodilla se va a doblar. Gracias te damos, porque, Señor, cuando oramos, Señor, somos sinceros. Cuando oramos, venimos ante ti con humildad. Cuando oramos, Señor, nos sentimos tan culpables de nuestros pecados. Y cuando oramos, Señor, nos refugiamos en ti y solo, Señor, aprendemos a esperar en ti, más allá de los resultados de nuestra oración. Pues, Padre, tú conoces nuestras necesidades, las ponemos en tus manos, Señor. Por eso, en esta mañana, te pedimos en especial que tú bendigas al predicador, quien va a traer tu palabra. Y, Señor, abre nuestros corazones, que tu Espíritu en esta mañana sea convenciéndonos, redarguyéndonos, mostrándonos tu voluntad, exhortándonos, Señor. Apelamos a tu Espíritu para que abra nuestra mente y nuestro corazón, y tu palabra sea sembrada en nuestros corazones para que dé fruto, Señor, fruto de tu Espíritu, paciencia, amor, gozo, paz. Te pedimos, Padre, en esta mañana, tú seas honrado y nosotros aquí, escuchando tu pueblo, Señor, en silencio, esperando tu voluntad. Bendice al predicador, te lo pedimos, que pueda predicar con pasión, con denuedo, con una buena interpretación de tu palabra, y mostrándonos a tu Hijo amado, a quien deseamos y anhelamos conocerlo más en su carácter, en su forma de pensar de la vida. Necesitamos en estos tiempos. Señor, gracias te damos, porque otra vez más estamos reunidos a través de este medio, gozándonos, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, como familia, siempre esperando cada domingo tu palabra, y tu palabra sea predicada para honra y gloria de tu santo nombre. Todo esto ponemos en tus manos, sabiendo que tu Espíritu siempre está intercediendo por nosotros, aunque siendo pecadores, tú, Señor, estás bendiciéndonos. Tu bondad es tan grande, Señor, que en esta mañana podemos estar a tus pies, agarrando nuestras Biblias, tu palabra, y escuchando, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te lo encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Al contrito has prometido que de ti me arrojarás. Hoy propicio eres conmigo, y tu Espíritu me da.
Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Les saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes. La gracia del Señor esté con ustedes y sus familias, mis hermanos. Una vez más estamos reunidos por estos medios. Ya es un largo tiempo el que estamos así, pero estamos agradecidos al Señor por todo lo que Él ha manifestado, nos ha revelado en todos estos domingos que hemos pasado a través de esta pandemia. Nuestra oración es que seamos edificados y entendamos la voluntad de nuestro Dios. En esta ocasión voy a pedirte que abras tu Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Marcos capítulo 1, verso 35 al 39. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Luego vamos a orar y vamos a estar explicando y exponiendo estos textos que vamos a dar lectura. Mis hermanos, les pido que vayamos y leamos la palabra del Señor. Marcos 1, 35 al 39. Dice las Escrituras: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Oremos al Señor. Bendito seas, oh Dios, nuestro Creador, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos formó desde el polvo de la tierra y sopló aliento de vida, aquel que mandó a su Hijo unigénito a este mundo para poder pagar el precio por nuestro rescate, aquel que nos adoptó a través de este sacrificio, a través de esta cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nos adoptó para ser parte de su familia y nos involucró a todos nosotros en el avance de su reino. A ti, Señor, la gloria y la honra, porque nada de esto merecíamos. Pues, Señor, solamente por tu misericordia, por tu compasión, por tu gracia, estamos hoy, en este día domingo, aquí sentados en nuestras casas, en el lugar donde nos encontramos, para oír tu palabra, para entender tu palabra y para aplicar tu palabra en nuestras vidas. Señor, te necesitamos más que nunca. Nuestras almas tienen sed de ti. Nuestras almas te anhelan, Señor. Por eso en este día te rogamos, te imploramos que te reveles a nosotros a través de tu palabra por tu Santo Espíritu. Ese Espíritu que mora en nosotros y nos redarguye y nos convence. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos tu voluntad. Oh Señor, utiliza al predicador. Utilízame, Señor, para que pueda explicar estos textos con fidelidad. Ayúdame en mi debilidad y que el día de hoy sea Cristo exaltado, sea tu nombre honrado, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuáles han sido las prioridades a lo largo de tu vida? O ponlo así, ¿cuáles han sido las prioridades en esta cuarentena? ¿En qué cosas te has involucrado más? ¿Cuáles han sido las actividades que más has desarrollado a lo largo de esta pandemia? Pensemos en esto, hermanos, porque en un sentido ya estamos atravesando, ya estamos pasando por esta pandemia. De hecho, se ve que la cuarentena rígida que estaba en nuestro país se ha ido flexibilizando poco a poco. Y bueno, parece ser que muy pronto llegaremos otra vez a la normalidad, si así el Señor lo quiere. Tal vez muy pronto estaremos congregados también en la comunión de los santos unos con otros. Volveremos cada uno a nuestras actividades cotidianas. Pero hermanos, si hay algo de la que debemos nosotros ponernos a pensar,
lo más que podamos es en nuestras prioridades. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo? Porque si hay algo de la cual estoy seguro es que nuestro Dios ha traído esta pandemia, ha traído este caos al mundo para poder purificar y transformarnos a cada uno de nosotros a la imagen de Cristo. Eso significa, hermanos, que no podemos ser igual, no podemos actuar de una manera similar a la que actuábamos antes. Tiene que haber una transformación, una renovación de mente, una purificación. Y eso es justamente lo que el Señor quiere en este día decirnos a cada uno de nosotros. ¿En qué cosas hemos estado involucrándonos? Durante esta pandemia hemos sido restringidos de muchas cosas que practicamos cotidianamente. Nos han restringido los cumpleaños, las fiestas, las bodas. Se ha restringido aún el fútbol. Se ha restringido el trabajo. Aún, hermanos, se ha restringido el hecho de poder saludar a una persona como normalmente lo hacíamos. Ahora no lo podemos hacer. Se han restringido muchas cosas, hablando, por ejemplo, del aislamiento que hemos tenido en esta pandemia. Y muchos de nosotros hemos permanecido en casa por largas semanas, por largos días. Pero saben, hermanos, con todo esto hemos aprendido en un sentido a adaptarnos a estas cosas. No hay nadie que haya muerto por causa de esto. No hay nadie que haya muerto por causa de no ver el fútbol o por causa de no ir a alguna fiesta, algún cumpleaños. Nadie. Hemos aprendido a adaptarnos y pensando, hermanos, en todo esto, podemos aún decir que nos hemos ido acostumbrando a algunas cosas de las que antes no hacíamos. Por ejemplo, algunas cosas de bioseguridad. Ya nosotros nos sacamos los calzados para entrar a la casa y hay muchas cosas que hemos ido practicando de las que no lo hacíamos antes. En ese sentido, aún nuestro Dios nos ha enseñado de que estamos aptos para adaptarnos a cualquier sea nuestra circunstancia. Pero hermanos, una vez más viene la pregunta: ¿cuál debería ser nuestra prioridad máxima en nuestra vida? ¿En qué deberíamos estar más ocupados en este mundo? ¿Qué es lo que a qué quiere el Señor involucrarnos a cada uno de nosotros? Y eso es justamente lo que yo quiero enseñarles a la luz de este pasaje. Hay una prioridad aún más sublime que nuestros trabajos, que nuestra economía. Hay una prioridad aún más sublime que los placeres y los deleites que nos ofrece este mundo. Hay algo más importante que estas cosas, de las cuales el Señor Jesucristo nos ha revelado a través de su ministerio. ¿Qué es lo que a Jesús le gobernaba su corazón? ¿En qué dedicaba Jesús su tiempo? Y eso es lo que vemos en este pasaje que hemos dado lectura. De ahí el título del sermón: el madrugador del desierto. Jesús era una de las personas que acostumbraba a levantarse temprano. Por eso hablamos del madrugador. Se levantaba muy temprano, muy de mañana, y siempre acostumbraba a ir a lugares a solas. En este caso, Jesús se va al desierto, y ahí el título: el madrugador del desierto. Y ahí es donde el Señor manifestaba lo que gobernaba su corazón, sus prioridades, lo que para Él era más importante. Y hermanos, esto tenía que ver con la oración. Jesús era un madrugador del desierto, iba al desierto a orar. Y eso es justamente lo que la palabra del Señor nos dice en este pasaje, y es lo que yo quiero que consideremos el día de hoy. Hay tres cosas que vamos a ver a la luz de lo que hemos estado diciendo. En primer lugar, vamos a estudiar la prioridad de Jesús, el madrugador. La prioridad de Jesús, el madrugador. Dijimos que la oración era una de sus prioridades y vamos a ver cómo es que el Señor manejaba esta situación. Número 2, en nuestro pasaje vamos a ver que esta prioridad de orar no era entendida por los apóstoles, en este caso por Simón Pedro. La prioridad no entendida.
Y número 3, vamos a ver las palabras confrontantes de Jesús el madrugador. Vamos a ver cómo el Señor confronta a los discípulos, a sus discípulos, para que entiendan a qué Él había venido a esta tierra y cuáles debían ser sus prioridades para el avance del reino. Vayamos, hermanos, en primer lugar entonces a ver la prioridad de Jesús el madrugador. Dijimos que la prioridad de la vida del Señor Jesús era la oración. Versículo 35. Leamos, hermanos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Si nosotros vemos el contexto del pasaje, hermanos, vemos que la vida de Jesús era muy agitada. El Señor Jesús era un hombre de muchas actividades, muy cargado. En ese sentido, no podemos negar la humanidad de nuestro Señor. Él era 100% hombre y como 100% hombre, Él tendía a agotarse y a cansarse. Él era hombre, pero sin pecado. Él vino a hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y en muchas ocasiones el Señor les dijo, aún en Juan 6, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y ese pensamiento gobernaba su vida. Y como consecuencia gobernaba todas las actividades que el Señor tenía que desarrollar durante el día. Y para entender justamente el significado de este pasaje del versículo 35, tenemos que entender cuáles eran esas actividades que el Señor había desarrollado ese día. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué es lo que había hecho? Dice el versículo 1, en el capítulo 1, el versículo 21, capítulo 1, 21 de Marcos, nos dice que el Señor estaba en Capernaum. Él entró a Capernaum, esta ciudad, y bueno, eran los días de reposo, dice el versículo 21. Y como todo judío, en los días de reposo el Señor entró a la sinagoga para enseñar. Hermanos, la autoridad y el poder de Dios se manifestó en esa sinagoga. Tanto así que las personas se admiraban, quedaban atónitas, boquiabiertas a lo que el Señor decía. Dice el versículo 22 esa verdad. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En medio de esa enseñanza, ahí dentro de la sinagoga judía, dice Marcos que de repente apareció un hombre con espíritus inmundos, un hombre endemoniado, y identificó al Señor Jesús y le tuvo mucho temor. Tanto así que en el versículo 24 le dice, versículo 24 capítulo 1, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y de una manera poderosa el Señor le dice a este demonio que se calle y salga de él. Y al instante el demonio salió de esta persona. Mis hermanos, no obstante a esto, el Señor inmediatamente saliendo de la sinagoga, después de este acontecimiento, fue a la casa de Pedro. Capítulo 1, versículo 29. En Capernaum vivía Pedro y el Señor fue a su casa. ¿Qué es lo que había pasado en la casa de Pedro? Dice la Escritura que la suegra de Pedro estaba enferma. ¿Qué enfermedad tenía? Bueno, ella estaba sufriendo de fiebre. Y el Señor mira a esta mujer y tiene misericordia de ella. Y dice el versículo 30 del capítulo 1 que el Señor enseguida se acercó a ella, versículo 31, y le tomó de su mano y al instante la fiebre, se le fue de esta mujer y quedó sana. Ahora, hermanos, era día de reposo. Y en el día de reposo los judíos no podían llevar cargas. Los judíos practicaban y respetaban este día de reposo de una manera estricta. Así los fariseos les habían enseñado. Se decía que por ejemplo, un judío si estaba yendo a la sinagoga ese día de reposo y llovía y la lluvia le caía sobre su cuerpo, él tenía que permanecer de pie.
estático, no podía caminar, porque si caminaba él estaba llevando carga y él estaba pecando. Entonces, cada judío respetaba estrictamente este mandamiento y no tenían que trabajar ni alzar nada pesado. Ellos tenían que respetar este día tal cual como los fariseos les habían enseñado. Y es por eso, hermanos, que ese día, después de haber hecho el Señor muchos milagros, en este caso en la sinagoga, echar fuera un demonio, la gente ya sabía quién era Jesús. Y muchos tenían enfermos con diversas enfermedades. Muchas personas querían acudir al Señor, pero no podían durante ese día de reposo. Así que esperaron la noche. Ustedes recuerdan que el día para un judío era de puesta de sol a puesta de sol. Entonces, cuando ya estaba anocheciendo, luego que el sol se puso, dice el versículo 32, al Señor le llevaron un montón de personas que estaban enfermas y endemoniadas. Dice el versículo 32 del capítulo 1. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, todos. Y dice Marcos en el versículo 33, toda la ciudad se agolpaba a la puerta, como si una cantidad inmensa de personas en Capernaum estaban a la puerta, obviamente de la casa de Simón. El Señor estaba ahí en la casa de Simón Pedro. Y bueno, la gente se estaba agolpando a la puerta para ser sanada. Dice el versículo 34 que el Señor sanó esa misma noche a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Algunos dice que los echó a los demonios afuera y no dejaba ni aun que los demonios hablaran. Esa noche el Señor sanó a muchas personas. Ahora, hermanos, el Señor no era ese tipo de milagreros que hay en el día de hoy, donde no hay una cantidad de personas y ellos se sacan la unción, dicen ellos, la bata, su terno, y empiezan, ¿no? Y fuera, y muchos se caen, muchos quedan sanos. El Señor no era ese tipo de persona. No, hermanos, Él era un Salvador misericordioso y compasivo. Él trataba a cada uno de manera individual y ustedes pueden ver ahí imaginarse a muchos padres llevando a sus hijos desesperados porque estaban enfermos con enfermedades graves. Una de las enfermedades que Marcos nos muestra, por ejemplo, es la lepra. La enfermedad de la lepra, una enfermedad terrible que en ese tiempo azotaba al pueblo de Israel. Y el Señor no agarraba 15 leprosos y a los 15 por la palabra de su voz los sanaba. No, el Señor iba uno por uno. De hecho, eso es lo que se ve en el versículo 40 al 45, donde el Señor sana a un leproso, tocándole, hablándole personalmente. Y hermanos, uno por uno, esa noche, uno por uno, persona tras persona, enfermo tras enfermo, pasando por el Señor Jesucristo, sanando el Señor Jesucristo. ¿Acaso eso no es motivo para que nuestro Señor se cansara? ¿Para que el Señor esté agotado? Sí, hermanos. Obviamente, porque no simplemente eran muchos enfermos, sino también habían muchas personas de diversas enfermedades. Muchas personas con distintas enfermedades. Y es cansador. Si muchos de nosotros incluso nos cansamos haciendo largas filas cuando vamos al doctor, no sé cuánto les ha pasado, uno se estresa, tiene que hacer fila, al menos en los hospitales públicos, tiene que estar esperando su hora. Si a nosotros nos cansa eso, hermanos, ¿cuánto más será el doctor que está atendiendo a cada paciente que se presenta con diversas enfermedades? Oh, hermanos, el Señor seguramente estaba muy cansado esa noche, muy cansado. Y es por eso que el texto del versículo 35 nos dice que el Señor se levantó como si el Señor estuviese dormido, acostado. El Señor se levantó. Sí, hermanos, Jesús se cansaba, pero el Señor no dejaba por ningún motivo que las cosas externas a Él, en este caso, que estas necesidades de estas personas
aún necesidades válidas y buenas, hermanos, como curación, estorbaran la comunión con su Padre Celestial. El Señor nunca permitió que la presión de la gente estorbara esos momentos de intimidad con su Padre Celestial. En todos los evangelios vemos que el Señor siempre oraba, siempre oraba. Esta no es la única vez, hermanos, que el Señor hace esto. Siempre que había gente, siempre que hacía un milagro, siempre que había presión, el Señor se dedicaba a orar. Lucas capítulo 3:21 nos dice, no lo busquen, dice la Escritura en este pasaje, dice que el Señor Jesús cuando fue bautizado oró el Señor. Lucas 9:29 también nos dice que cuando el Señor se transfiguró ahí en el monte de los olivos, dice el texto que entre tanto oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hacía otra. En Juan 6:11 también nos dice la Escritura que antes de alimentar a las multitudes, Jesús oraba, y después de alimentar a las multitudes, también Jesús oraba, le encontraban siempre orando. Mateo 14:23 dice la palabra del Señor que cuando la gente hablaba contra él y quería hacerle rey aún de los judíos, el Señor se alejaba, subía al monte y allí oraba. No podemos olvidar, hermanos, Mateo capítulo 26, versículo 36, cuando nuestro Señor está en un momento tan difícil de su vida, en el Getsemaní. Y allí el Señor le dice a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo voy y oro, en los momentos más cruciales de su ministerio. Y aún en esa cruz del Calvario, cuando estaba colgado entre el cielo y la tierra, nuestro Señor no perdió la comunión con su Padre. Aún ahí el Señor oró y gritó a su Padre, aquel que lo podía socorrer: Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, no hay duda de que la prioridad, lo más importante para Jesús era la oración. Era la oración. Y a veces, hermanos, nosotros no actuamos a la luz de la verdad, de lo que el Señor nos manifiesta en su ministerio. Lo primero que el Señor hacía cuando se levantaba, cuando tenía que tomar una decisión, cuando tenía que alimentar a las personas, era orar y orar. Decía Juan Carlos Rael, si aquel que era inocente, santo y puro oraba de esta manera, ¿cuánto más nosotros que somos tan débiles? Si él consideró ofrecer súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿cuánto más es necesario para nosotros a diario orarle al Señor cuando le ofendemos todos los días? Mis hermanos, si el Señor suplicaba con lágrimas en sus ojos, siendo puro, siendo 3 veces santo, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores, débiles, frágiles a las situaciones que estamos atravesando en la vida? Jesús oraba. Jesús oraba. No porque amaba al Padre solamente, sino también porque él sabía que no podía llevar a cabo el plan de Dios a menos que él dependiera de su Padre en oración. La oración, hermanos, es una expresión de la dependencia al Señor. La oración es la expresión de la dependencia al Señor. Cuando una persona está orando, está diciendo que depende completamente de su Señor. Cuando una persona no ora, no permanece en oración, está expresando de que él no depende de Dios, sino de él mismo, de sus fuerzas. No solamente, hermanos, es poder decir yo dependo de Dios, Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza, cuando ni siquiera doblamos rodillas para orar al Señor, para hablar con Él. El hombre que depende de Dios es el hombre que más tiempo va a permanecer en oración. La oración es la expresión de la dependencia al Señor.
Creo yo, hermanos, que el Señor durante todos estos martes nos ha estado hablando a nosotros en nuestro culto de oración justamente de esto que es tan importante para nuestras vidas. A veces nosotros ponemos tantas excusas como si nuestra agenda estuviese más cargada de la que estaba la agenda de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, debemos aprender a orar. Y estoy convencido de que la prioridad de una iglesia bíblica, de una iglesia del Señor, de un cristiano verdadero, no solo es cantar, no solo es venir a la iglesia, a la comunión de los santos, sino tiene mucho más que ver con la oración. Una persona reformada, una persona bíblica, consciente de la palabra del Señor, es una persona que va a estar constantemente en oración. Decía Charles Spurgeon en una ocasión que donde quiera que el Señor hará algo nuevo, pone primero a la iglesia a orar, pone primero a su pueblo a orar. Si quieres que Dios haga algo nuevo, algo grande, lo primero que Dios hace es que nos hace depender de Él. Nos hace depender de Él en oración. Mis hermanos, debemos ser honestos con todo esto, porque a veces nos hemos visto orando apresuradamente. Lo digo por mí también. Orando muy rápidamente. Y a veces, más vergonzoso todavía, ni siquiera en el día hemos permanecido en oración. No oramos. No oramos. Y las excusas que muchas veces ponemos por las que no oramos es porque tenemos muchas cosas que hacer. No tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Jesús tenía muchas cosas que hacer. Como dije, la agenda de nuestro Señor era apretadísima, muy apretada como vimos, de mucho cansancio, de mucho agotamiento, pero Él se sacaba el tiempo y las formas para poder entrar en comunión con su Padre. Él se iba, en este caso, al desierto, aún muy oscuro, tal vez entre las 3 y las 6 de la mañana, que era la hora de la tercera vigilia. El Señor salía sin decir a nadie, ni a la suegra de Pedro, ni a sus discípulos. El Señor salía y oraba. Eso es lo que vemos en este pasaje. El Señor dependía en oración. Hermanos, el hecho de que no tengamos tiempo no es la excusa para que no oremos. Cuando debiera ser, hermanos, al revés. Y es al revés. Tiene que ser al revés. Es precisamente cuando estamos más ocupados que necesitamos depender de Dios en oración. Es cuando más estamos cargados, apretados, aprisionados, cuando tenemos que caer de rodillas ante nuestro Señor. Necesitamos ir de la turba al trono, como decía Juan Carlos Rail. Necesitamos ir de la turba al trono, de la presión al trono de la gracia de Dios. Estamos con un sinfín de problemas, hermanos. Problemas que ha ocasionado esta pandemia, problemas que tal vez ya venían desde antes, pero estamos con problemas. El banco nos aprieta, tal vez nos va a apretar aún más nuestras deudas. Nuestros hijos no quieren obedecer la palabra del Señor. Tal vez hay alguna enfermedad. Hay momentos difíciles que estamos atravesando en este tiempo. Algún familiar que esté mal o que nosotros mismos estemos mal. Y a veces estamos corriendo de aquí a allá, buscando respuestas, buscando los medios. Hermanos, y no digo que eso esté mal, sí es nuestra responsabilidad poder trabajar y hacer funcionar toda nuestra sabiduría para poder resolver estos asuntos. Pero hermanos, no podemos perder de vista nuestra prioridad como cristianos: la oración. La oración. Imagínate por un momento a un jardinero que afila sus tijeras, que no quiere afilar sus tijeras porque está demasiado ocupado para perder el tiempo haciendo eso. Imagínate un hombre así, un jardinero que tiene que cortar pastos y no quiere afilar las tijeras porque no tiene tiempo para estar ocupándose en esas cosas. ¿Saben lo que va a suceder con ese hombre? Ese hombre se va a cansar muy rápido
y su trabajo va a ser un trabajo mediocre. Mediocre. Y muchas veces esto es lo que sucede en nuestras vidas por causa de que no oramos, de que no dependemos de Dios en oración. Somos frágiles y caemos, nos desanimamos muy rápidamente. Tendemos a mirar otros rumbos, otras cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque no oramos, porque no dependemos del Señor en oración como Cristo nos enseña en este pasaje. Algunos saben esta verdad, lo admiten. Ellos dicen, sí, yo sé que debo leer la Biblia, yo sé que debo orar, yo sé que debo apartar este tiempo para el Señor, pero de verdad, dicen estas personas, de verdad no tengo mucho tiempo para hacer eso. No tengo mucho tiempo, estoy demasiado ocupado. Yo estoy convencido, hermanos, por la palabra del Señor, que no es por falta de tiempo que no oramos, que no leemos la palabra del Señor. No es eso. Es un problema de prioridades. Es un problema de prioridades. Y cuando hablo de prioridades, estamos hablando de un problema del corazón. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Todo lo que sea importante para nosotros, vamos a sacar tiempo. Sacamos tiempo para hacer cosas que a veces no nos gusta hacer, pero tenemos que hacer porque son importantes. Porque son importantes. Trabajamos, vamos a algún lugar, comemos ciertas comidas porque sabemos que son importantes y sacamos el tiempo, hacemos cosas para que el tiempo nos dé. ¿Qué es lo más importante para nosotros, hermanos? Es un problema del corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué gobierna nuestro corazón? Muchos sacan tiempo para ir a conciertos, para ir a cumpleaños, para ir a un montón de cosas. Sacan tiempo, hermanos, y sacamos el tiempo para hacer eso. ¿Por qué no lo podemos hacer de la misma manera para orar? Para entrar en comunión con el Señor. Hay un problema en nuestro corazón, en nuestras prioridades. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está mostrando aquí. Él, a pesar de que de que no tenía todo el tiempo del mundo, el Señor sí sacaba los medios para orar a su Padre que está en los cielos. A veces esto no es entendido. No es entendido. Como no fue entendido por los discípulos del Señor. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Versículo 36. La prioridad no entendida de los discípulos del Señor. Dice versículo 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Todos te buscan. Hay algo interesante aquí. Y es el hecho de que Pedro, en un sentido, va a buscar al Señor y aparentemente Pedro sabe dónde está el Señor. Porque obviamente el Señor siempre oraba a solas, siempre permanecía en esa actividad. Y Pedro sabe muy bien y encuentra al Señor. Sabe dónde está el Señor porque el Señor hacía siempre esa actividad y lo encuentra. Y cuando lo encuentra, hermanos, Pedro no le dice a Jesús, oh Señor Jesús, mira, yo voy a orar contigo a tu lado. O no le dice Pedro a Jesús, Señor, enséñame a orar. No, hermanos. Pedro le muestra al Señor cuál era la prioridad de su corazón. ¿Y cuál era la prioridad del corazón del apóstol Pedro? Bueno, el versículo 37, aparentemente, hermanos, era la popularidad. Por eso le dicen al Señor, Señor, todos te buscan. Es como si Pedro le dijese, mira, Señor, ya hemos llegado al éxito. Eres famoso. Hay un montón de personas detrás de ti que están esperando por ti. Y tú estás aquí solo, aislado, orando. Señor, hay cosas más importantes que esto. Estás perdiendo tu tiempo. Todos te buscan. Vamos, Señor. Tienes ahora un montón de seguidores tras de ti. Para algunos, puede Pedro tener la razón.
Puede ser que Pedro esté en lo correcto, pero para el Señor no. Hay cosas que para el hombre es valioso, que para Dios no lo es valioso, hermanos. Hay cosas que para el hombre pueden ser importantes, pero para Dios no lo es importante para el Señor. Y en este caso, Pedro está exponiendo su corazón ante Jesús y está mostrando que él realmente Pedro quería ser popular. Realmente Pedro quería llegar al éxito. Pero el Señor Jesús no estaba buscando esto, hermanos. Para el Señor Jesús, la popularidad no es el fin de la iglesia, no es el fin de nuestras vidas, ni era el fin de su ministerio. El Señor nunca quiso ser popular. Nunca, hermanos. Y mucho menos el Señor quería que las personas le siguieran simplemente por su popularidad. No, el Señor tiene otra misión y el Señor tiene otras prioridades aún más importantes, aún más celestiales que esas. Y tiene que ver con la oración. Pedro necesitaba entender a qué había sido enviado el Hijo del Hombre. ¿Para qué Cristo había venido a esta tierra? ¿Y cuál ahora iba a ser la misión de Pedro y los discípulos del Señor de ahí en adelante? Y es por eso, hermanos, que el Señor le confronta a Pedro y a sus discípulos, tratando de hacerles entender que deben cambiar sus prioridades, que deben renovar los pensamientos de su corazón, la forma de mirar la vida. Y eso es lo que también el Señor quiere para cada uno de nosotros. Esto me lleva a mi tercer encabezado. Las palabras confrontantes de Jesús, el madrugador. Vayamos al versículo 38. Dice las Escrituras: Él les dijo, hablando de Jesús, Jesús les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Porque para esto he venido. Aquí está, hermanos, el principio de la predicación del evangelio, y esta es una segunda prioridad que el Señor tenía bien en claro en su vida. La primera, la oración. La segunda, la predicación del evangelio. Ahora, hermanos, ¿acaso el Señor no podía predicar a estas personas? ¿Acaso no podía quedarse allí y predicarles el Señor? ¿Por qué tiene que irse a otro lugar? Dice el Señor: vamos a los lugares vecinos, vamos a otros lugares para que predique también allí la palabra. ¿Por qué el Señor no podía quedarse allí? Hermanos, lamentablemente, la razón por la que el Señor no podía quedarse más tiempo allí era porque la mayoría de esas personas que se habían acercado a Jesús, ¿se acuerdan? En la casa de la suegra de Pedro, toda esa gente que se agolpaba y quería sanidad. Todas esas personas simplemente buscaban milagros de Jesús, sanidades de Jesús. Cuando nuestro Señor no había venido a esta tierra en primer lugar para sanar y para hacer milagros. No, el Señor había venido a este mundo primordialmente para predicar el evangelio. Y la pregunta es: ¿por qué es más importante una sanidad? ¿Por qué es más importante la sanidad? Predicar el evangelio es más importante que ser sanado o hacer un milagro. ¿Por qué, hermanos? Porque es a través del evangelio que Dios salva a los pecadores. Porque es a través del evangelio que conocemos el poder de Dios. Es únicamente a través del evangelio que vamos a poder vivir en esta vida por fe y para fe. Gracias al evangelio de Cristo entendemos que es justicia, hermanos. Solamente por el evangelio de Cristo vamos a poder crecer en santidad y ser edificados. Por eso es muy importante el evangelio. Si hay un acto más misericordioso en esta tierra, hermanos, si hay un acto de bondad extrema en esta tierra, es predicar el evangelio a las personas. Porque sabemos el fin de todo aquel pecador que se ha rebelado contra Dios.
Es por eso, amiga y amigo, que nosotros constantemente te invitamos a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Te mostramos a Jesús como un glorioso Salvador, porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Que vino a esta tierra nuestro Señor Jesucristo a morir la muerte que nosotros merecíamos morir y a vivir la vida que nosotros nunca hubiéramos podido vivir, para llevarnos al hogar celestial. Por eso el Evangelio será el acto más misericordioso en esta tierra, y era la prioridad también más importante del Señor Jesucristo: predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. El Señor por ningún motivo quería que estas personas se acerquen a Él o le sigan a Él por motivos equivocados. Es por eso que en muchas ocasiones aquellos que Él los sanaba les decía: mira, no digan a nadie, no digan lo que yo he hecho. De hecho, en Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, vemos esta verdad. El Señor sana a este leproso, lo sana, pero le da una orden a este hombre después de haberlo sanado. Miren el versículo 43. Entonces le encargó Jesús rigurosamente y le despidió luego y le dijo al leproso: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. No le digas a nadie lo que ha ocurrido contigo. No lo digas a nadie. Él sabía por qué le estaba diciendo esto al leproso. No diría, no parece lógico. Obviamente, si el leproso ha sido sanado un milagro en su vida, ¿acaso él no podía dar testimonio del Señor? ¿No podía hablar con la gente? No, el Señor le dice: no quiero que tú hagas eso. No, confía en mí. Mi palabra, lo que yo te digo es verdad, es sabio. No le digas a nadie. Pero ¿qué hizo este hombre, hermanos? Este hombre no hizo eso, dice el versículo 45. Y las consecuencias de desobedecer al Señor llegaron, dice el versículo 45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Por qué el Señor no quería que se diga nada de los milagros, hermanos? Porque muchas personas podían seguir al Señor en base a esto, en base a los milagros. El Señor no había venido a este mundo a ser un milagrero. Él era el poderoso Salvador y había venido a predicar el Evangelio. Y por consecuencia, hermanos, de lo que hizo este leproso, ahora el Señor no puede entrar a las ciudades a predicar, así que tiene que quedarse en el desierto. Las consecuencias de todo esto son trágicas. Es por eso, hermanos, que debemos aprender a confiar en el Señor, a lo que Él nos dice, a lo que Él nos manda. Y esto es claro, hermanos: el Señor se va de Capernaum, porque en Capernaum las personas habían venido a Cristo simplemente por intereses, simplemente por milagros y sanidades. Un comentarista dijo, hablando de todo esto, dice este comentarista: Jesús no quería personas que estuvieran detrás de los milagros. Él quería seguidores que lo estuvieran buscando a Él. Las personas siempre son tentadas por lo sensacional, pero Jesús quiere personas que tengan un anhelo por la verdad y que quieran conocerle a Él. Él no quiere personas que vengan a Él para obtener otras cosas. Él quiere personas que vengan a Él para obtenerlo a Él. Y este es, hermanos, el propósito por la que Cristo vino a este mundo. Y ese es el propósito, la motivación correcta de aquellos que lo seguimos. Jesús es suficiente, hermanos. Jesús es suficiente. Es verdad. No todos los que seguimos a nuestro Señor somos sanados. Eso es cierto, hermanos. Los cristianos también mueren.
Los cristianos también se enferman, los cristianos también sufren. Pero si de algo estamos seguros, es que todos los que somos hijos de Dios, somos librados de la esclavitud del pecado. Todos somos librados del infierno y todos disfrutamos de lo extraordinario del regalo de tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Todos disfrutamos de eso. Así que en situaciones de adversidad, aún en situaciones difíciles en nuestra vida, hermanos, no podemos retroceder atrás. Nuestra esperanza no es que el Señor hará lo que nosotros queremos que Él haga. No, hermanos, nuestra esperanza es que el Señor hará lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso vamos a tener un montón de dificultades en esta vida. Como bien John Piper decía, vamos a tener todo lo necesario en esta vida. Y alguno dirá, amén. Y John Piper dice, eso incluye cosas dolorosas que nos llevarán a la gloria. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hermanos, tenemos un gran Salvador, de autoridad y poder, que sabe lo que es mejor para nosotros. Pero seguirle a Él por motivaciones equivocadas, hermanos, es ofenderlo. Es ofenderlo, es despreciarlo. Y eso es lo que esta gente hacía. Querían que Jesús los sanara. Querían que Jesús haga el milagro, pero no lo querían a Él, no querían conocerle a Él. Y hoy en día hay muchas iglesias que están así. Muchas personas que están así, vienen a Cristo, vienen a Él únicamente por sanidades, por milagros, por bendiciones, pero no quieren conocerle, no quieren admirar su hermosura. Y eso es lo que el Señor quería mostrar a esta multitud. Yo no vine para hacer milagros, yo vine para predicar el Evangelio. Y es a través del Evangelio que estas personas llegarán al conocimiento de la verdad. Y este es, hermanos, el fundamento de la iglesia. El Señor nos ha mandado a tomar estas prioridades en nuestras vidas para el avance del reino. Debemos ser una iglesia de oración, como una iglesia de evangelización, una iglesia que va, misionera, que predica el Evangelio. ¿Saben lo que sucedió con las personas de Capernaum que fueron sanadas? Estas personas que vieron a Jesús, que vieron su compasión y su misericordia, ¿qué sucedió? Hermanos, no sucedió nada. No sucedió nada. Ellos siguieron con sus vidas, siguieron con sus actividades, fueron totalmente indiferentes al Señor. Solamente lo buscaron por sus intereses. Más adelante Jesús diría con mucha tristeza a Capernaum, esta ciudad. Señor diría a Capernaum, Capernaum, que hasta el cielo fuiste levantada, hasta el Hades serás abatida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Ay, Capernaum, ¿por qué sigues tu vida como antes? ¿Por qué no pasa nada en tu corazón? ¿Por qué la palabra se desvanece? Porque estás buscando a Jesús con una motivación equivocada. Ay de ti, dice el Señor, ay de ti, yo he derramado bendición, yo he hecho muchos milagros en tu vida, pero tú nunca quisiste al Señor de los milagros, solo estuviste por los milagros. Ay de ti, eres mucho peor, serás mucho peor abatida que Tiro y Sidón. Ay de ti, porque en ti se han hecho muchas maravillas, pero tú nunca has admirado al Dios de estas maravillas. Simplemente querías su mano, no a Él. Oh, hermanos, no podemos quedar indiferentes al Señor, pues esta es su voluntad. Tenemos que ser personas de oración y personas de evangelización. Para esto el Señor nos ha enviado a esta tierra.
Él nos ha enviado para que seamos embajadores de su palabra. Esa es nuestra prioridad. Ese es lo que debe gobernar nuestro corazón, hermanos. En el lugar donde estemos, en el momento, en la circunstancia en la que nos encontremos, ora y predica. Ora y predica. Pues si no lo haces, quedará evidencia de que tu vida, de que la forma como has conducido tu cristianismo es de la misma forma como hizo Capernaum. Fuiste levantado, pero serás abatido. Porque en tu vida se han hecho cosas que en la vida de los demás no se hicieron. Dios ha hecho en tu vida cosas y te ha revelado cosas a ti de las cuales algunos no tienen ese privilegio. Pero se han hecho en nuestras vidas, hermanos. Hemos conocido más de Cristo. Hemos conocido la verdad de su palabra. La pregunta es, ¿cuál es tu prioridad ahora? ¿Qué estás haciendo con todo esto? Ora y predica el evangelio. Pídele al Señor en oración que Él quebrante tu corazón y que te haga ver la gloria de Cristo, hermano. Y de que a través de esta pandemia, de esta enfermedad que el Señor ha permitido que venga a esta tierra, el Señor haya transformado tu corazón y haya cambiado tus prioridades. ¿Dónde está la devoción? ¿Dónde está la integridad al Señor, hermanos? ¿Dónde está el sacrificio al Señor? Jesús nos muestra, nos enseña, nos manifiesta por su ejemplo todo lo que es servir de una manera correcta al Señor, mantener las prioridades, orar y predicar. Que nada de este mundo te distraiga, oh hermano. Que nada de este mundo conquiste tu corazón y desvíe tu vista para tomar otras prioridades. No, permanece en oración. Permanece en oración y permanece en evangelización. Somos columna y baluarte de la verdad. Cristo mora por su Espíritu en nuestros corazones y nosotros somos un testimonio vivo de la gracia del Señor en nuestras vidas. No te detengas. Sé una mujer y un hombre de prioridades. Determínate en tu vida qué es lo que vas a hacer. Hermanos, no perdamos la devoción. No perdamos la integridad como iglesia. No importa si somos una iglesia grande o si somos una comunidad pequeña, no importa. Lo importante es, hermanos, mantener nuestras prioridades delante del Señor. Si somos una iglesia que ora, somos una iglesia que depende del Señor, el Señor se agradará de nosotros. Si somos una iglesia que predica, que pregona su evangelio en el lugar donde estemos, seremos agradables ante los ojos del Señor. Pues esa es su voluntad. No te preocupes de las demás cosas. Entrega tus ansiedades en oración al Señor. Pídele al Señor que te ayude, que ayude a tu corazón a poder transformar esas prioridades que no tenías. Amigo, amiga, yo te invito en el Señor a que puedas escuchar de este evangelio precioso del Señor Jesucristo y que puedas seguirlo a Él, no por las cosas que te da Él, a Él. Él es hermoso, Él es bello, Él es lo más extraordinario que ha venido sobre la faz de la tierra. Conócelo, arrepiéntete, porque tus prioridades son distintas. Pídele al Señor que te ayude a entender que necesitas orar y necesitas escuchar del poderoso evangelio. Pídele a Jesús que quebrante tu corazón y que more en tu vida y que todas las prioridades que para Él eran prioridades sean para ti también tus prioridades, lo más importante en tu vida, y glorifiques juntamente con nosotros al Señor. Órale, ora. Hermano, ora y predique el evangelio. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu gracia, por tu misericordia. Nos has
dado la dicha de poder escuchar tu palabra. Hemos visto el día de hoy a la luz del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que Él, a pesar de que tenía una agenda tan apretada, tantas cosas que hacer, Señor, era ahí cuando más Él dependía en oración. Pues Señor, si Él siendo Dios mismo, siendo santo, 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 puro, dependía de ti en oración, ¿cuánto más nosotros? Perdónanos, Señor, perdónanos. Esta pandemia nos ha enseñado, de verdad, Padre, a tener más comunión contigo. La enfermedad que ha venido a nuestra familia, la pérdida del familiar que hemos tenido, nos ha enseñado a orar, nos ha enseñado a predicar el Evangelio, Señor. Hemos aprendido que la vida, Señor, en este mundo sin ti es vanidad. Hemos visto con nuestros ojos ver morir a personas que nosotros considerábamos que nunca iban a morir. Tú te lo has llevado. Y a veces nos preguntamos en nuestro corazón, Señor, ¿por qué no le he hablado? ¿Por qué no le he hablado del Evangelio? Perdónanos, Señor, porque hemos sido negligentes. Nos hemos desviado de ti. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Perdónanos. Queremos ser una iglesia que te glorifique, que ore, que evangelice, que cumpla sus prioridades. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber